Este es el conocimiento prohibido que las grandes industrias energéticas preferirían que nunca descubrieras, y no lo ocultaron porque no funcionara, sino porque funcionaba demasiado bien. También, que si lo entendieras, cambiaría por completo tu forma de ver la electricidad. Pero para comprender por qué algo tan simple pudo volverse una amenaza, tenemos que regresar muchos años atrás, a una época donde la electricidad aún no dominaba el mundo y donde un solo experimento empezó a incomodar a las grandes industrias energéticas. Año 1841, un pequeño taller en Escocia. No hay laboratorios avanzados, no hay equipos sofisticados, solo un hombre y una obsesión que nadie más parecía tomar en serio. Su nombre era Alexander Bain. No era un científico reconocido, no tenía contactos poderosos, pero había algo que lo diferenciaba del resto. No aceptaba lo que ya estaba establecido. Una tarde, decide probar algo que hoy seguiría sonando absurdo. Toma dos metales distintos, cobre y zinc, y los entierra en tierra húmeda detrás de su taller. No hay instrucciones, no hay teoría completa, solo una intuición. Los conecta y espera. Lo que ocurre después no tiene sentido para la lógica de la época. La corriente aparece, pero no como un destello, no como un error momentáneo. Es constante, estable, silenciosa, como si la energía no viniera de ningún lugar, o peor aún, como si siempre hubiera estado ahí. Bain no logra explicarlo completamente, pero entiende algo mucho más importante. Si esto es real, no necesitas una máquina para generar electricidad. Ese fue el momento donde todo cambió, aunque casi nadie lo notó. Ese mismo año registra su invento, pero no se detiene ahí. Decide llevarlo más lejos, mucho más lejos, porque no quería solo generar energía, quería usarla, y en ese momento había una tecnología que lo cambiaba todo: el telégrafo, el sistema que conectaba ciudades, países, continentes enteros. Y Bain hace algo que nadie esperaba: logra alimentarlo usando únicamente la tierra, sin carbón, sin vapor, sin infraestructura, solo suelo. Ahora piensa en esto un segundo, porque aquí es donde la historia deja de ser curiosa y empieza a volverse incómoda. Las compañías comienzan a observar, ven los resultados, analizan el sistema y entienden algo que no podían permitir. Si cualquier persona podía generar electricidad desde el suelo, el modelo entero se derrumbaba, no porque fuera complejo, sino porque era demasiado accesible. Y cuando algo es accesible, deja de ser negocio. Pero lo más inquietante no es lo que hicieron, sino cómo lo hicieron. No lo atacaron, no lo desacreditaron públicamente, no dijeron que era falso. Hicieron algo mucho más efectivo: lo dejaron caer en el olvido, silenciosamente, sin ruido, sin escándalo, como si nunca hubiera sido importante, no porque fallara, sino porque funcionaba demasiado bien. Y eso abre una pregunta que incomoda más de lo que debería: ¿cuántas cosas más han sido borradas? No porque fueran inútiles, sino porque eran imposibles de controlar. Pero la historia no termina ahí, porque años después, alguien decidió retomar esta idea y llevarla a un punto donde ya no podía ignorarse. Un hombre completamente fuera del sistema, sin títulos, sin reconocimiento, sin respaldo científico, pero con una obsesión similar: Nathan Stubblefield. Y lo que hizo no fue solo repetir el experimento, fue empujarlo más allá de lo que cualquiera esperaba. Porque mientras Bain demostró que la Tierra podía generar electricidad, Stubblefield quería demostrar algo mucho más radical: que esa energía podía moverse sin cables. Y cuando empezó a probarlo, nadie estaba preparado para lo que iba a pasar. Enterró sistemas metálicos alrededor de su terreno, los conectó a un dispositivo que él mismo diseñó y esperó. No había generadores, no había infraestructura visible, solo tierra, otra vez. Luego hizo algo que lo cambió todo. Invitó testigos, personas reales, no científicos, no inversionistas, gente común. Se paró frente a ellos, levantó un receptor y habló, y su voz apareció en otro punto de la propiedad, sin ningún cable que conectara ambos lugares, sin fuente de energía convencional, sin explicación clara, solo tierra. En ese momento, lo que antes parecía un experimento curioso se convirtió en algo mucho más difícil de ignorar, porque ya no era solo energía, era comunicación, era transmisión, era independencia, y eso ya no era solo interesante, era peligroso. En 1902, en el río Potomac, transmitiendo voz a través de agua abierta. Pero aquí es donde la historia se oscurece. A pesar de múltiples demostraciones públicas exitosas, ninguna gran empresa invierte en su tecnología. Muere solo en 1928, sin dinero, en una choza en su propia granja. Sus dispositivos destruidos o dispersos, sus patentes expiraron sin comercialización. Ahora retrocede aún más, aproximadamente 2250 años antes del taller de Banet. Arqueólogos trabajando cerca de Bagdad en 1938 descubren un recipiente de arcilla de aproximadamente 5 pulgadas de alto. Dentro hay un cilindro de cobre con una varilla de hierro suspendida en el centro, y el artefacto data aproximadamente del año 250 a.C. Cuando investigadores de General Electric llenan una réplica con jugo de uva como electrolito, produce entre 1.5 y 2 voltios de electricidad. La batería de Bagdad, 2000 años antes de Volta, 2000 años antes de Edison. Alguien en la antigua Mesopotamia descubrió que dos metales diferentes separados por un líquido ácido
ácido producen corriente eléctrica. Esto no es una teoría, es un resultado medido, replicado y confirmado en laboratorio. El principio no ha cambiado en más de 2000 años. Las civilizaciones se levantan y caen, los imperios se derrumban y se reconstruyen, pero la química de dos metales distintos en tierra húmeda generando voltaje ha permanecido constante desde antes de que los romanos construyeran su primera carretera. Y aquí es donde deberías detenerte a pensar. En 1848, el propio gobierno de Estados Unidos utilizó baterías de tierra para alimentar secciones de la red telegráfica temprana. La tecnología fue documentada en informes oficiales presentados al Instituto Smithsonian. Esto no es ciencia marginal, fue infraestructura federal. Y luego, en silencio, sin debate público ni refutación científica, la batería de tierra desapareció de la conversación. No porque se encontrara una mejor alternativa, sino porque se encontró una más rentable. Este video es solo la superficie. He recopilado todo lo que las industrias eléctricas no quieren que sepas. Técnicas de fuego usadas por unidades militares que ahora se consideran peligrosas, refugios de emergencia, filtros de agua caseros que ingenieros probaron y no podían creer, planos de baterías de tierra con medidas exactas y combinaciones de metales para máxima eficiencia, métodos de energía fuera de la red que funcionan sin paneles solares ni generadores y mucho más, pero quédate aquí, porque esto apenas comienza. Ahora déjame mostrarte exactamente por qué esto funciona, porque la ciencia es tan elegante como simple. El principio detrás de la batería de tierra se llama corrosión galvánica y es uno de los fenómenos mejor documentados en la electroquímica. Cuando dos metales diferentes se colocan en un electrolito, es decir, cualquier líquido que conduzca iones, los electrones fluyen espontáneamente del metal más reactivo al menos reactivo. Esto no es una hipótesis, es una ley de la física descrita por la serie electroquímica que todo estudiante de química aprende en su primer año. El suelo es un electrolito natural, contiene agua, sales minerales, ácidos orgánicos y miles de millones de microorganismos que aumentan la conductividad iónica. Cada puñado de tierra de bosque es una sopa química perfectamente diseñada para impulsar una reacción galvánica. El voltaje depende de los metales que elijas. El zinc y el cobre producen aproximadamente 1.1 voltios por celda. El magnesio y el cobre se acercan a 2 voltios y el aluminio con cobre se sitúa alrededor de 1.5 voltios. Una sola celda no es mucho por sí sola, pero aquí es donde se vuelve interesante. Conecta 10 celdas de zinc y cobre en serie y obtienes 11 voltios. Conecta 20 y alcanzas 22 voltios. Eso es suficiente para cargar un teléfono inteligente, suficiente para alimentar luces LED de campamento durante toda la noche, suficiente para hacer funcionar una pequeña radio de emergencia durante días. Un estudio publicado por investigadores de la Universidad de Wisconsin en 2017 midió corriente sostenida de celdas galvánicas basadas en suelo durante un periodo de 90 días. Las celdas mostraron menos del 12% de degradación en 3 meses de uso continuo, 12% en 90 días. Compáralo con una batería alcalina convencional que pierde hasta el 20% de su carga solo por estar en una repisa sin usarse. El Departamento de Agricultura de Estados Unidos publicó un estudio de conductividad del suelo que muestra que la mayoría de los suelos forestales en América del Norte tienen una conductividad eléctrica entre 200 y 800 microsiemens por centímetro, perfectamente dentro del rango necesario para una salida galvánica efectiva. En otras palabras, la Tierra bajo cualquier campamento promedio ya es un electrolito funcional, esperando solo 2 piezas de metal. En 2015, un equipo en el MIT demostró que las celdas de combustible microbianas que operan bajo un principio casi idéntico podían alimentar sensores remotos en campos agrícolas durante más de un año sin mantenimiento. Estos números no son teóricos, están probados en campo, revisados por pares y confirmados repetidamente. Y aún así, si buscas batería de tierra en cualquier tienda importante, encontrarás exactamente 0 productos a la venta. Si has llegado hasta aquí, ya sabes más sobre energía fuera de la red que el 99% de las personas. Suscríbete y comparte esto con alguien que necesite recordar lo que nos hicieron olvidar. Y recuerda, todo lo que la industria enterró está en el archivo completo. El enlace está en la descripción. Ahora, quédate conmigo, porque la siguiente parte es la más pesada. Entonces, ¿por qué la batería de tierra no está en cada tienda de camping, en cada kit de supervivencia, en cada manual de preparación para emergencias del planeta? ¿Por qué una tecnología documentada por el gobierno de Estados Unidos en 1848 no aparece en un solo catálogo moderno de outboard? Sigue el dinero. La industria global de baterías genera más de 150.000 millones de dólares al año. No es un error. 150.000 millones cada año, vendiéndote dispositivos que se degradan, tienen fugas, caducan y necesitan reemplazo constante. El hogar promedio en Estados Unidos gasta más de $150 al año solo en baterías desechables. Multiplícalo por 130 millones de hogares y empezarás a ver la arquitectura de la dependencia. Ahora imagina una tecnología donde las materias primas cuestan menos de $2, donde el electrolito es literalmente la tierra sobre la que estás parado, donde no hay fecha de caducidad porque la reacción eléctrica
electroquímica se renueva mientras el suelo se mantenga húmedo. No puedes patentar la tierra, no puedes patentar la serie electroquímica, es una ley de la naturaleza. No puedes crear un modelo de suscripción para el cobre y el zinc, metales que cualquier ferretería vende por kilo. Y definitivamente no puedes construir una industria de 150.000 millones alrededor de algo que un niño de 12 años puede armar en un patio trasero con unas monedas y algunos clavos galvanizados. Todo el modelo económico de la energía portátil depende de que creas que la electricidad requiere tecnología compleja, propietaria y costosa. La batería de tierra representa todo lo que ese modelo rechaza. Es gratuita, es simple, es infinita y está completamente fuera del control corporativo. Por eso tuvo que desaparecer de la conversación pública. No prohibida, eso llamaría la atención. No desacreditada, porque la ciencia es irrefutable. Simplemente eliminada en silencio de los libros de texto, ausente de los estantes de ferreterías, desaparecida de todas las guías de supervivencia convencionales de los últimos 50 años. El mismo patrón se repite con cada tecnología autosuficiente que amenaza una fuente de ingresos. No la combaten, simplemente hacen que olvides que alguna vez existió y funcionó hasta ahora. Aquí es donde la historia se vuelve extraña. En 2012, un investigador de la Universidad de Harvard publicó un estudio sobre celdas de combustible microbianas que funcionan esencialmente como baterías de tierra mejoradas. Y aquí es donde todo deja de ser una historia y se convierte en algo que podrías usar tú mismo hoy, porque esto no se quedó en experimentos antiguos ni en teorías olvidadas. Hace no mucho, científicos volvieron a probar exactamente el mismo principio, pero con algo aún más interesante: microorganismos del suelo. Sí, lo que está bajo tus pies ahora mismo. Descubrieron que estos sistemas podían generar energía suficiente para alimentar dispositivos reales usando únicamente la actividad biológica de la Tierra. El estudio fue publicado, validado, citado cientos de veces, más de 300 referencias en revistas científicas. Y aún así, nadie te vende esto. Ni kits, ni dispositivos, ni soluciones comerciales, nada. La ciencia existe, los resultados están comprobados, la tecnología es replicable y aún así no está en el mercado. Y aquí es donde todo encaja, porque venderte algo que puedes construir tú mismo con materiales que cuestan menos que un café no es un buen negocio. La autosuficiencia no se puede escalar y lo que no se puede escalar no interesa. Pero ahora viene la parte que casi nadie te muestra, la parte que normalmente se queda fuera. ¿Cómo hacerlo? Y presta atención, porque es mucho más simple de lo que imaginas. Empieza con dos materiales, cobre y zinc, nada sofisticado, nada exclusivo, solo dos metales que puedes encontrar en cualquier ferretería, cable de cobre sólido y clavos galvanizados. Ese recubrimiento es zinc, eso es todo lo que necesitas. Ahora busca tierra, pero no cualquier tierra. Necesitas humedad, minerales, vida, suelo de jardín, bosque, zonas cercanas a agua. Evita tierra seca, evita arena. Aquí es donde ocurre la magia. Clava el cobre y a unos centímetros el zinc, sepáralos lo suficiente, pero manténlos conectados, entiérralos y sin que veas nada moverse, empieza a generarse energía. Cada par es una celda, pequeña pero constante. Ahora viene la parte clave. No te quedes con una, conéctalas, una tras otra. Cobre con zinc, zinc con cobre y así sucesivamente. Cada conexión suma, cada celda aporta y de repente lo que parecía insignificante se convierte en algo útil. 10 celdas y ya tienes energía real. 15 y estás entrando en el rango que necesitas para cargar dispositivos. Ahora imagina esto por un segundo. Estás en medio de la nada, sin enchufes, sin paneles, sin baterías y aún así tienes energía. Día y noche, sin depender del sol, sin preocuparte por el clima, solo tierra. Compáralo con lo que normalmente necesitas. Paneles solares que fallan sin luz, baterías que mueren y se reemplazan, equipos caros, pesados, limitados. Y luego esto, silencioso, invisible, siempre disponible. Un sistema que prácticamente no pesa, que no necesita mantenimiento complejo y cuya fuente de energía es todo el planeta. Pero antes de que pienses que esto es perfecto, hay algo que tienes que saber. No es una solución mágica. La corriente es baja. No vas a alimentar una casa entera. El suelo importa. Si está seco, el rendimiento cae, los metales se desgastan y tendrás que reemplazarlos con el tiempo. Y sí, requiere paciencia, pero aquí está la diferencia. Para iluminación básica, para emergencias, para cargar un teléfono, funciona, y no como una teoría, como algo real, algo que ya ha sido probado durante más de 100 años. Lo que significa que esto nunca fue un descubrimiento nuevo, solo fue olvidado, esperando en patentes antiguas, en experimentos ignorados, en lugares donde nadie estaba mirando. Porque hay algo que no pueden eliminar, las leyes de la física, pero sí pueden hacer algo mucho más efectivo, hacer que las olvides. Y si llegaste hasta aquí, probablemente ya no puedas hacerlo. Y si todo esto que acabas de descubrir te hizo ver la energía de una forma diferente, entonces no dejes que vuelva a enterrarse en el olvido. Dale like a este video, deja un comentario, incluso una sola palabra, porque cada interacción le dice al algoritmo que este conocimiento tiene que seguir saliendo a la superficie, que más personas lo vean, que más personas lo entiendan y que no vuelva a desaparecer como ya pasó antes. Y si hubo partes que no te quedaron del todo claras, entra al canal. Hay más videos donde profundizamos en todo esto paso a paso hasta que realmente lo entiendas, porque este tipo de conocimiento no debería perderse otra vez.